Buenas noches. Nos encontramos con la especialización de finanzas públicas en nuestra materia de control y seguimiento de la gestión financiera. Me encuentro con mi compañero Gerson Armando Tovar y Richard Allín. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, compañeros, entonces nos encontramos en la Colombia del 2013, más o menos. Si un departamento recibe cientos de miles de millones de pesos para llevar ciencia y tecnología a sus campesinos, les prometen carneros mejorados genéticamente, corredores agropecuarios, básicamente un futuro en papel. Pero ese dinero jamás les llegó, se lo robó un gobernador. Y el funcionario que se negó a firmar algunos de los contratos ilegales fue asesinado por eso. Este es el caso del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muscus. Un caso que terminó con gobernador condenado penalmente, destituido, inhabilitado por 15 años. Y un fallo fiscal de más de 71.000 millones de pesos. Y en el que una veeduría ciudadana jugó un papel decisivo. Exacto. Hoy analizamos este caso desde la especialización de finanzas públicas, las regalías del Sistema General de Participación, el control ciudadano, los organismos de control. La idea es ver qué pasa cuando la institucionalidad eventualmente responde. Para entender este caso necesitamos entender de dónde viene el dinero. Esto es trascendental. Hay que entender que cuando una empresa nacional o extranjera extrae petróleo, carbón o gas del suelo colombiano, le paga al Estado en contraprestación las regalías. Todo esto, antes de 2011, esta plata que pagaba en contraprestación cualquier empresa, toda iba para el departamento que estaba produciendo esa riqueza, que estaba explotando ese hidrocarburo. Pero esto creaba esa paradoja que teníamos territorios con mucho dinero en caja, pero sin servicios básicos como agua potable o escuelas. Pero por eso hubo una reforma, ¿verdad? Porque digamos que al final no bastaba con que esa plata entrara a los territorios productores, sino porque esa plata, pues esos dineros no se estaban traduciendo en unas mejores condiciones de vida para esos ciudadanos. Y la idea era redistribuir mejor esos recursos y ponerles control, ¿no? Sí, claro, Claudia. El Acto Legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012 crearon el Sistema General de Participación. ¿La idea cuál era? La idea era redistribuir esos recursos entre todos los territorios, es decir, no crear departamentos rezagados y otros con un mayor desarrollo. Sí. Dentro del Sistema General de Participación que crearon este acto legislativo y esta ley, se creó el Fondo de la Ciencia y Tecnología e Innovación. Este fondo recibe el 10% de todas las regalías del país. ¿Cuál es el objetivo de este fondo? Financiar esos proyectos de investigación y desarrollo. Esos proyectos los aprueba los OCAD, que son los órganos donde votan el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Y si tienes capturado el OCAP, puedes aprobar lo que quieras. Claro, bueno, de hecho, en Córdoba, entre 2012 y 2015, este Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación recibió alrededor de 160.000 millones de pesos. Esta plata estaba supuestamente destinada para transformar el campo de Córdoba, pero la plata se la quedó León y toda su red de secuaces y manejaron estos dineros como una caja personal. Antes de adentrarnos a los hechos, hay que hablar de los protagonistas del control social. En este caso, pues son las veedurías ciudadanas y pues el tema que nos convoca en el día de hoy. Y hay que aclarar algo que pues mucha gente no confunde. Una veeduría no es un organismo del Estado. Es más bien pues una organización de la sociedad civil, como vecinos, profesionales, comunidades, etcétera, que decide pues vigilar cómo se ejecutan los contratos y los recursos públicos. Exacto, la base de todo esto es el artículo 103 de la Constitución. Ahí reconoce el control social como ese mecanismo de participación ciudadana. Pues también está pues, la ley 850 de 2003, que reglamenta todo este mecanismo, ¿sí? En el artículo 15, esta ley garantiza el acceso a la información contractual, es decir, que estas veedurías que cuando están legalmente constituidas pueden solicitar esta información, ¿sí? Además de la ley de transparencia. También el artículo 18 de la ley 850 de 2003 impone el deber de la vigilancia preventiva y posterior, es decir, que también las entidades tienen que tener su propia vigilancia preventiva y posterior. También hay que aclarar que la ley nos dice que si una entidad se niega a responder una veeduría
pero ojo, la ley aquí es clara y dice que la veeduría tiene que estar legalmente constituida. Quiere decir que en este caso la entidad está violando la ley. Pero de todas formas, esas veedurías no pueden sancionar por sí solas. Pues es decir, puede hacer seguimiento, puede pedir información, puede advertir irregularidades, pero necesitará que las otras entidades, que las entidades competentes recojan estas alertas y actúen, ¿no? Ahí es donde muchas veces se pone a prueba si el control social realmente logra mover al Estado. Así es, su poder es detectar, documentar y denunciar. Su efectividad pues depende completamente de lo que los organismos de control formales como la Contraloría, Fiscalía y la Procuraduría actúen sobre pues la denuncia que hagan las veedurías ciudadanas. Y esa articulación fue exactamente lo que ocurrió en el caso de Córdoba, con tiempos que se esperan, con limitaciones reales, pero pues al final ocurrió. Córdoba en 2012 asume Alejandro Lyons Muscus, joven con imagen moderna, discurso de progreso. El departamento recibe 160.000 millones de pesos del Fondo de Ciencia y Tecnología. Y Lyons pues tiene muy claro para qué le sirve ese dinero. El esquema fue así, dos convenios, uno el 733 y el 734 de 2013, por más de 63.000 millones de pesos, asignados directamente, sin proceso de selección, a entidades vinculadas pues al contratista Jesús Eugenio Henao. Proyectos de ciencia agropecuaria en papel, inexistentes pues en la realidad. Bueno, pero también hay que aclarar que hubo un funcionario que se negó a firmar, y ahí es donde se pone la cosa como cruel. El director de la Oficina de Regalías, Jairo Zapata Pérez, revisó los contratos, vio que esto no era acorde con lo que está en la ley 80 del 93, dijo que no, y bueno. Y de un momento a otro, pues el señor desapareció. La fiscalía determinó que fue asesinado por su negativa. Henao y otro contratista fueron capturados en 2014 como presuntos responsables. Al final, pues un funcionario muerto por hacer bien su trabajo. Eso no es solo corrupción, ya estamos hablando pues de terrorismo institucional contra el control. Pues entonces, en este caso ya no estamos hablando simplemente de, esto ya cambia todo el panorama, porque ya no estamos hablando solo de contratos irregulares o de plata mal manejada. Aquí ya estamos hablando de lo que pasa dentro del Estado cuando alguien intenta frenar la corrupción. ¿Y en qué momento entra la veeduría ciudadana? Porque ahí ya empieza a verse no solo el control interno, sino también la reacción de la sociedad frente a lo que está ocurriendo. Así es, ya la veeduría ciudadana en 2018, la veeduría ciudadana en ese momento pues se llamaba Córdoba Posible. Ella detecta irregularidades graves en los beneficiarios de los programas, firmas falsas, personas inexistentes, entidades sin capacidad técnica ejecutando contratos millonarios y pues presenta la denuncia formal. Bueno, esto ya ahí completó el cuadro probatorio. En 2017 la Contraloría ya había revelado que había un detrimento patrimonial por casi 30.000 millones de pesos. El Fondo para la Ciencia y Tecnología, del que hemos estado hablando específicamente, el del Departamento de Córdoba, y la Fiscalía ya habían capturado al exdirector Benjumea. A todo esto se le sumó que los 45.000 millones del otro escándalo del cartel de la hemofilia, no sé si lo recuerdan, que se inventaban pacientes, o sea, pacientes que no existían, historias clínicas falsas, laboratorios que nunca se hicieron, entonces todo fue un entramado de corrupción bastante completo. O sea, ya para ese momento no se trataba solo de indicios aislados ni de una sola irregularidad. Lo que aparece es un patrón mucho más amplio de recursos públicos desviados, controles que fallaron durante años y una red que se fue extendiendo a distintos frentes. ¿Y esto cómo terminó todo esto? ¿Cuál fue el desenlace real para este señor Lyons? Pues te comento, en agosto del 2022, la Procuraduría destituye e inhabilita a Lyons por 15 años. En el 2021, condena penal de 5 años y 3 meses. Otra vez en el 2021, fallo fiscal de 71.674.000 millones de pesos. Y finalmente, Lyons había huido a Florida. La fiscalía solicitó su captura en el exterior. Y finalmente, por fin fue detenido en mayo de 2021. Sí, compañero, como en las películas. Excepto que en las películas se recupera el dinero, Gerson. En la realidad colombiana eso es otra historia. Y es una de nuestras conclusiones más importantes. Bueno, en todo este caso también tenemos que analizar esa cadena de control. 3 organismos con 3 competencias distintas y complementarias. Primero, la Contraloría General,
que obviamente ejerce el control fiscal, ¿sí? Está en función de verificar ese uso de los recursos y la cuantía, ¿sí? ¿Cuánto fue realmente el daño que sufrió el Estado? ¿Qué resultó de todo esto? Un fallo de 71.000 millones de pesos contra León y sus coautores, eso está claro. Y todo esto fundamentado en la ley 610 del 2000. Así es, la Fiscalía ejerce la acción penal, investigar delitos y llevar a personas ante un juez. Con fundamento, pues en los artículos 397 al 410 del Código Penal, peculado por apropiación y concierto para delinquir. ¿Cuál es el resultado? Pues condena de 5 años y 3 meses mediante principio de oportunidad. Y aquí la Procuraduría completa esa cadena, ¿no? Porque aquí pues no solo se trataba de establecer cuánto dinero se perdió o si habían más delitos, sino también determinar la responsabilidad de Lyons como servidor público. Es decir, evaluar su conducta disciplinaria y si cumplió los deberes propios de su cargo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, la Procuraduría hay que verla como la que ejerce el control disciplinario, eso lo tenemos claro, sanciona a los servidores que incumplen sus deberes, tienen independencia obviamente, pero bueno, independencia en lo de la cadena penal. ¿Cuál fue el fundamento para ejercer este control disciplinario? La ley 1952 del 2019, el Código General Disciplinario. ¿Qué resultó con todo esto? Destitución e inhabilidad por 15 años. Esto se llama congruencia en responsabilidad. Es decir, esas sanciones distintas generaron y fueron congruentes con lo que dice la ley. Ninguna por sí sola es insuficiente, pero ahí tenemos que las tres funcionar. Ahora, no sé ustedes, pero a mí el concepto que más me parece importante en este caso es lo que llamamos la fe pública. El artículo 209 de la Constitución dice que toda actuación administrativa pues debe estar revestida de moralidad, transparencia, imparcialidad. Sin embargo, cuando Lyons firmaba contratos ilegales, cuando los informes de supervisión daban fe de obras que no existían, cuando el cartel de la hemofilia registraba pacientes fantasmas, estaban precisamente usando la investidura del cargo para darle apariencia de legalidad a estos actos por demás criminales. Eso definitivamente pues es una ruptura total de la fe pública. Bueno, y ahí es donde esto deja de ser un tema solamente de plata o de sanciones, porque cuando un funcionario usa su cargo para aparentar legalidad, lo que se rompe no es solo una norma, se rompe la confianza de la gente en el Estado. Pero, bueno, antes de la pregunta clave, ¿esto fue ignorancia de la norma o realmente fue una decisión consciente de este señor? Bueno, ahí es complicado contestarlo, pero yo lo entiendo así. El mismo León confesó haber recibido más de 1.900 millones. Eso es lo que quedó dentro de las declaraciones de la Fiscalía. Él conocía perfectamente las normas, él es abogado, ¿sí? No, o sea, es decir, que el caso no es un desconocimiento normativo, es más bien esa ausencia absoluta de ética pública, como lo mencionaba usted, compañera. Él usó el cargo mejor dicho, como ordenador del gasto del departamento, él usó ese cargo como para manejar ese botín, manejar esos recursos de la manera que se le ocurrió. Realmente esa es la respuesta hacia eso. Llegamos al cierre. Dos conclusiones y recomendaciones, una para cada uno. Y el cierre lo hacemos todos. Richard, primera conclusión. Bueno, la primera conclusión es que la veeduría ciudadana es un eslabón necesario, pero pues no es suficiente. Córdoba Posible hizo exactamente lo que debe hacer, detectó, documentó y denunció. Fue el último eslabón que activó el proceso disciplinario en la Procuraduría, pero sin la Contraloría auditando durante años, sin la Fiscalía persiguiendo a Lyons hasta Florida, ningún correctivo habría ocurrido. El control ciudadano es el inicio de la cadena, pero su efectividad depende de que el sistema institucional pues responda. Exacto. Sí, gracias, compañera. Colombia tiene, yo pienso que tiene el marco normativo suficiente para sancionar la corrupción del Sistema General de Regalías o cualquier sistema. El problema no es la ley, como les hacía ahorita la conclusión con lo de Lyons, es la velocidad de la aplicación de la ley. Si analizamos la línea de tiempo de este caso, se tardaron 8 años entre el crimen y la condena, ¿sí? En este lapso, ¿qué pasa? Se mueve el dinero, los testigos se intimidan, mire lo que pasó con el exdirector. Entonces, realmente la sugerencia sería que hay que acelerar los procesos de penales y disciplinarios cuando hay corrupción. De una vez la recomendación, Gerson. Bueno, primero, protección real para los veedores y los denunciantes, incluso para los testigos. Tenemos claro el homicidio de Jairo Zapa Pérez. Eso no puede quedar solo en una anécdota dramática, ¿sí?
sin garantías al personal de seguridad. O sea, hay que blindar las veedurías. Esta gente, cuando empieza estos procesos, hay que meterlos en los protocolos articulados con la UNP, ¿sí? La Procuraduría, pues, tiene claro cómo es lo de la ley 850 de 2003. Estos municipios que tienen esta alta exposición a la corrupción de regalías tienen que tener un blindaje especial. Bueno, Yo digo que... Dime, sí, Claudia. sigue, compañero. Sigue. Yo digo que la formación en ética pública no puede ser pues un trámite solamente de la posesión. Lyons no fue corrupto por ignorar las normas, eso está pues totalmente claro. Fue corrupto porque nunca interiorizó que el cargo era, por supuesto, un mandato de servicio. Y pues cambiar esa cultura requiere educación pública sostenida desde la academia, desde las especializaciones como esta. Eh, y por supuesto desde cada espacio de formación en gestión pública. Y esa recomendación nos interpela directamente a nosotros. Lo que aprendamos aquí no es solo para pasar un examen, no es ni para convertirnos en el próximo caso de estudio. Exacto, esos son los tipos de recomendaciones que valen la pena, exactamente. Mejor no lo pudiste decir, Claudia. Bueno, compañeros, muchas gracias. Tenemos una herramienta muy valiosa que hay que proteger, que hay que ayudar y que hay que acompañar, que es de las veedurías ciudadanas. Las veedurías ciudadanas realmente acompañadas, yo podría proponerlo de los medios de comunicación, serían una herramienta muy efectiva para cuando el Estado no se hace presente. Exacto, ¿Listo? totalmente de acuerdo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.